buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El pasado 27 de febrero de 2013, la Gaceta Oficial de la República publicaba el acuerdo del Consejo de Estado para instituir la red de oficinas del historiador y del conservador de las ciudades patrimoniales de Cuba. Sobre este importante hecho, su impacto, lo que significa para la preservación y el cuidado del patrimonio nacional y el trabajo que se hace en diferentes ciudades patrimoniales del país, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Eusebio Leal, historiador de La Habana y presidente de esta red recién constituida, el máster en Ciencias Alejandro Harman Matos, historiador de la ciudad de Baracoa, el licenciado José Rodríguez Barrera, historiador de Camagüey, y el máster en Ciencias Norberto Carpio Calzada, conservador de la ciudad de Trinidad. Con ellos estaremos conversando durante nuestra próxima hora y media de programa de esta mesa redonda. Quiero dar la bienvenida aquí en el estudio a directivos de diferentes proyectos de la oficina del historiador de La Habana que nos están acompañando aquí en el estudio. Hoy en la mesa redonda, devolver el esplendor a la ciudad, preservando sus valores históricos y culturales, con un alto compromiso social, es empeño permanente de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana. En cada esquina bayamesa late el sano orgullo de habitar un territorio con 500 años de fundado. Santiago de Cuba atesora un extraordinario patrimonio material y espiritual. Bueno, esos serán algunos de los materiales que ustedes podrán ver a lo largo de nuestro programa de hoy. Estoy seguro que va a ser del interés de muchísimos cubanos lo que esta tarde vamos a hablar en la mesa redonda. Pero antes de entrar en el tema que nos convoca, les propongo, como es habitual, ir a la sección La Noticia del Día. Ha continuado la saga Snowden en el centro de los medios de comunicación y hoy la noticia que más ha dado la vuelta al mundo ha sido la posición de Ecuador, que ha rechazado las presiones de Estados Unidos por el caso Snowden. Ecuador renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias, ATPDA. Es más, Ecuador ofrece a los Estados Unidos una ayuda económica de $23 millones anuales, monto similar al que recibíamos por las preferencias arancelarias, con el fin de brindar capacitación en materia de derechos humanos que contribuya a evitar atentados a la intimidad de las personas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y demás actos que denigren a la humanidad. Sobre un supuesto salvoconducto emitido a Snowden por Ecuador, Betty Tola, secretaria de Gestión Política del país, aseguró que el gobierno no ha emitido ningún documento. Ratificamos que el gobierno del Ecuador no ha autorizado la expedición de ningún salvoconducto o documento de refugiado que permita al señor Snowden su traslado a nuestro país. Cualquier documento en este sentido no tiene validez alguna y es responsabilidad exclusiva de quien lo haya emitido. La solicitud de asilo del señor Edward Snowden aún no ha podido ser procesada porque el peticionario no se halla en territorio ecuatoriano de acuerdo a como manda la ley. Y en ese contexto, Alvarado enfatizó que Ecuador no aceptará presiones frente a las amenazas del gobierno norteamericano por el caso Snowden. Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie y no comercia con los principios ni los somete a intereses mercantiles por importantes que estos sean. Ecuador recuerda al mundo que las preferencias arancelarias fueron originalmente otorgadas como una compensación a los países andinos por su lucha contra las drogas, pero pronto se convirtieron en un nuevo instrumento de chantaje. Bueno, así han estado señalando los medios de comunicación. Ha tenido amplia repercusión esta declaración del gobierno de Ecuador, esta posición de principio del gobierno de Rafael Correa frente a las presiones norteamericanas. Ayer recordar que el presidente Correa pues señalaba que Estados Unidos tenía una doble moral en este tema y no podía exigir a otras naciones, y recordaba que en Estados Unidos están libres varios de los banqueros que se robaron el erario público de Ecuador y que tienen cuentas con la justicia ecuatoriana y sin embargo no han sido extraditados por Estados Unidos. Un asunto que sin duda va a continuar
pues avivando las tensiones en las próximas horas y que tendrá pues seguimiento en los medios de comunicación de todo el mundo. Nuestra noticia del día, les propongo entonces entrar ya para hablar del tema de la preservación de las ciudades patrimoniales cubanas y la nueva red que se ha creado a partir de un acuerdo del Consejo de Estado. Como señalábamos en nuestra introducción, un acuerdo a principios de año del Consejo de Estado instituyó la creación de la red de oficinas del historiador y del conservador de las ciudades patrimoniales de Cuba. Al frente de esta red ha sido designado por el Consejo de Estado y su presidente, el doctor Eusebio Leal. Eusebio, ¿qué importancia usted le concede a la creación de esta red de ciudades patrimoniales? ¿Cómo va a estar concebido el funcionamiento de esta red? ¿Y a qué se le concederá esa categoría de patrimonio? ¿Solo al patrimonio material o también al patrimonio inmaterial que en esas ciudades está presente? Yo creo, Randy, bueno, primero agradecer mucho a la Mesa Redonda por esta gentilísima invitación que creo que es muy oportuna. Efectivamente, el 23 de enero el general presidente suscribió el acuerdo del Consejo de Estado y se dio a la Oficina del Historiador la tarea de presidir y vertebrar la red de oficinas del historiador y del conservador. Lo primero que diría es, porque el público se lo preguntará, ¿por qué existe una diferencia entre historiadores y conservadores? En realidad no es tanto, se motiva en un hecho real objetivo, y es que el liderazgo natural para la conservación o el cuidado de las ciudades ha sido en algunos casos abanderado por historiadores y en otros casos por arquitectos, ingenieros y otros profesionales. En este caso se ha constituido en cada una de las provincias una tradición propia. Y esto determinó que en su momento se tratará de identificar al liderazgo con la profesión. Pero en realidad la tarea esencial de la red es tratar de unificar esfuerzos, de unir y garantizar probabilidades, de intercambiar experiencias que son mutuamente enriquecedoras y útiles. De hecho, cada año se convoca un evento de organización nacional e internacional a la que asisten expertos de distintos lugares del mundo, preferentemente de nuestra América, sobre el tema de manejo y gestión. El segundo tema es que la ciudad histórica no es un tema acabado, la historia no terminó en los muros de una vieja ciudad, sino que debemos considerarla siempre como núcleo, semilla, punto de partida, elocuente testimonio de lo que distintas generaciones hicieron, materialmente elaboraron o inmaterialmente crearon dentro de sus muros. De ahí que historiadores y conservadores, cuya tradición se remonta en siglos, y yo diría que en milenios, en todas las grandes civilizaciones, alguien conservó la memoria, alguien fue el guardián del patrimonio. Podríamos tomar ejemplos disímiles en cuanto al patrimonio oral, al patrimonio material, al patrimonio espiritual de los pueblos. La red se constituye e inmediatamente nuestra mirada se levanta a las 7 ciudades que nacen en los tiempos modernos en la isla de Cuba. Y la mirada se levanta a buscar a Baracoa, que es la ciudad primada y donde se ha realizado durante años, por el amor del pueblo y por el cuidado y la preocupación de sus autoridades, una tarea de ennoblecer la ciudad, de incorporar precisamente la tradición oral, la educación popular, el amor a las piedras, no porque todo tiempo pasado fue mejor, sino porque no se puede ir al futuro si no es desde el pasado. Todo tiene que tener un punto de partida, un ancla de apoyo. E inmediatamente después surgen las distintas experiencias. Hoy, al comenzar la mesa, se han tomado algunas imágenes, pero lógicamente mi pensamiento está ahora en la heroica Santiago de Cuba, a punto de conmemorar el 60 aniversario, cuyo conservador, el arquitecto Omar López, se ha enfrentado a lo que el ciclón significó, no solamente para el patrimonio material de la ciudad, sino también de la ciudad histórica, sino de toda la ciudad. Y como la ciudad está en un medio ambiente, también el daño a su naturaleza. Yo te diría que es algo ejemplar ver lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba. Y como bien decías, es necesario quizás hacer otro programa
en que se narra la epopeya del pueblo que sale de las ruinas de una magnitud inconcebible y es capaz de ir al detalle, de lo general al detalle de lo particular. Al no poder estar Omar con nosotros, ni ser posible por la característica de la mesa, estar también los historiadores o conservadores de las otras ciudades, quisimos y estuvo el Real la posibilidad de estar con nosotros Alejandro de Baracoa, Carpio de Trinidad y José de Cienfuegos. De Camagüey. De Camagüey, perdona. Joseito también en su ciudad está desarrollando con su equipo, con el plan maestro, con las publicaciones de la oficina, un tema de conciencia ciudadana importantísima. Y la materialidad de este esfuerzo se percibe en todo el que visita la ciudad de Puerto Príncipe. Exactamente igual en Trinidad de Cuba. En Trinidad, en la labor de Carpio y la oficina, heredera de largas tradiciones de historiadores y conservadores que vienen desde los tiempos de Bernal Díaz del Castillo y de los cronistas de Indias, y llega a nuestro inolvidable amigo, el arquitecto Macholo, y al historiador de la ciudad, el doctor Carlos Joaquín Cerquera. Todo eso lo han aunado en su esfuerzo y vienen llevando adelante una tarea verdaderamente importantísima, en la cual aparece también una singularidad que se repite ahora en Camagüey, aparece en Baracoa y en La Habana histórica, y es que las nuevas posibilidades legales y económicas que han permitido el ingreso del trabajo por cuenta propia se eleva en la ciudad histórica a una nueva jerarquía, que es casa alquilada, casa restaurada. Es restaurante hecho, preocupación, porque nadie va a un centro histórico a ver otra cosa. Entonces el conservador o el historiador ampara y protege el que se adorne, se diseñe, se ennoblezca, no solamente la imagen externa, sino el servicio que se presta acorde a las tradiciones gastronómicas, etcétera, de cada lugar. Y ustedes a la vez han contribuido, Eusebio, también a la reaparición de profesiones, de oficios que son imprescindibles y que estaban ciertamente perdidos en nuestro panorama. Hoy no se puede hablar de la restauración sin las escuelas taller. Las escuelas taller significan una aportación fundamental, la nuestra. Melchor Gaspar de Jovellanos, en homenaje a aquel gran humanista y pensador, cuyo nombre llevó ya una escuela de oficios en La Habana antigua, la escuela Jovellanos, empezó con 30 jóvenes, hoy educa casi 600, y surge una nueva forma también para ellos, que es agruparse en cooperativas de restauradores, porque han aprendido las artes de la piedra, de la carpintería de Rivera, de la noble carpintería de restauración de objetos del patrimonio mobiliario, porque han aprendido las artes del vitral, de la cal, artes desaparecidas que de pronto recuperan vigencia, fortaleza, y al mismo tiempo le dan a los jóvenes una reconciliación entre el deseo de la ciencia y la utilidad de las manos, ya que, como alguien dijo una vez, un sabio anónimo, y lo escribió en una teja de La Habana Vieja, la mano ejecuta lo que el corazón manda. Entonces quisiera, al comenzar el programa, y antes que mis colegas se expresen, agradecer el trabajo de organización que ya está en marcha de la red. Agradecer al plan maestro de la ciudad de La Habana y particularmente a la doctora arquitecta Patricia Rodríguez, que es la secretaria ejecutiva de la red, que viene realizando los viajes, las coordinaciones indispensables, y también honrar en el programa a Irán en Cienfuegos, a Ludín en Bayamo, a Roberto Villoch en Santi Espíritus, a Reinaldo Mendoza en la ciudad de Remedios, quiere decir las ciudades históricas. La red contempla también, el acuerdo lo prevé, incorporar otros centros históricos. Eso te iba a preguntar, Eusebio, porque no solo las villas históricas tienen valores patrimoniales, otras ciudades cubanas tienen valores patrimoniales. Te pongo un ejemplo, Jibara. Jibara es una ciudad de una importancia enorme, que tiene al mismo tiempo un depósito de tradiciones culturales importantísimas. Hay un camino entre Holguín y Jibara verdaderamente notable, pero además surgen otras ciudades más que han apostado por entrar en la red o que esperan la oportunidad de hacerlo. Ese triángulo central
de Trinidad, Santi Espíritus y Cienfuegos, es toda una potencia de estilos, de coloridos, de forma, de vida cultural. Y también es muy importante destacar la íntima relación con la Dirección del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, en este caso con el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, que preside nuestra apreciada compañera y amiga Gladys Collazo Sayán, y que ha prestado no solamente su apoyo, ella forma parte, es parte, porque creo que lo fundamental es unirnos para el trabajo y tratar de que en el más breve tiempo posible esa obra florezca y se multiplique, como viene ocurriendo. Cienfuegos, todo el que va queda maravillado. El que va a Trinidad hoy dice, ya no es como ayer. El que va a los festejos casi medio milenarios, o lo son, de Baracoa, lo entiende así. Y en Camagüey, ¿qué decirte? Se han realizado allí obras que no es posible, son difíciles de realizarla aún en la ciudad capital. Por ejemplo, la calle Antonio Maceo, con la recreación de todo el entorno, dentro y fuera. Nosotros no hacemos fachada, no accedemos a la tentación del fachadismo, que es solución fácil. Lo nuestro es de adentro hacia afuera. Y es muy importante que en este caso se atiende a lo invisible, lo que está pasando ahora en La Habana Vieja, la atención de las redes por una decisión del jefe del Estado. Quiere decir, es tan importante el centro histórico, tiene tal valor turístico, pero al mismo tiempo es un parque nacional del pueblo cubano y de sus valores históricos, morales, éticos, que resulta indispensable apoyar, más allá de los criterios de sustentabilidad que siempre nos han guiado. Esto es lo que podría decir para... De La Habana, por supuesto, vamos a hablar más adelante en esta mesa redonda, porque hay muchas cosas que se están haciendo en La Habana Vieja y uno siempre tiene la posibilidad de ir a La Habana Vieja y todos los fines de semana algo se encuentra nuevo por La Habana Vieja, Eusebio. Pero, en su opinión, la creación de la red también, ¿cuánto puede aportar en cuanto a la visibilidad de este empeño hacia el resto de los organismos del Estado? Y en cuanto a la posibilidad de la movilización incluso de recursos internacionales, de los que La Habana Vieja tiene una tradición, una posibilidad, pero que a lo mejor ha sido menos posible hacia otras ciudades del interior del país. Mira, la toma de la red va a facilitar mucho esto, porque como es una institución jurídica, es una institución que nace de un acuerdo del órgano superior en consulta del Estado, el Consejo, tiene facultad y va a obtener para las ciudades también todo el apoyo que obtengamos para nuestro propósito, canalizado a través de los organismos competentes del Estado, estará en función de la red. De hecho, en este momento venimos articulando un sistema de comunicación entre nosotros. Se viene fortaleciendo la red informática, por ejemplo, porque sin información hoy, en un mundo en que el patrimonio adquiere un valor tan alto, también económicamente, porque cuando pensamos en la restauración, no podemos pensar que vamos a reducir la utopía a una fantasía. Y cuando la utopía no tiene una base económica segura y cierta, se convierte en un sueño pasajero o en una mala noche. Aquí lo importante es asegurarnos que hacemos una contribución, que además contribuye a cambiar la imagen que a veces se tiene de que somos solo naturaleza, solo bellas esculturas humanas, solo ciertos placeres. No, yo creo que hay que ver también no solamente la obra de una nación, sino también ver y apreciar cómo ella cuida y sostiene su patrimonio, que es como el alma visible de Cuba. Creo que esa es una de las grandes también cosas que ha logrado la revolución, es haber hecho esa obra de conservación de su patrimonio, haberlo rescatado y estar haciendo hoy por esa restauración y por ese rescate del patrimonio, no solo en La Habana, sino en toda la isla. Gracias, Eusebio. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda. Todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, y les propongo hacer un acercamiento a nuestras ciudades patrimoniales, a las villas iniciales
de nuestro país desde el oriente hacia el occidente y nos vamos hasta Baracoa, la villa primada de Cuba, sin duda una de las zonas más lindas de nuestro país, a veces desconocida, quizás por la lejanía para muchos de los cubanos, pero quienes van allí a Baracoa siempre admiran la belleza de ese lugar. Con nosotros está Alejandro Harman, el historiador de Baracoa, un apasionado de su ciudad, como lo son todos los baracoeses. Y me gustaría, Harman, pues hablar precisamente de lo que significó la celebración del medio siglo de vida de Baracoa, de cómo han estado trabajando a pesar de los huracanes y a pesar de los problemas que le ocasiona la naturaleza a Baracoa, cómo han estado trabajando en el rescate de la ciudad. Yo quiero hacer un recuerdo, traer aquí un recuerdo muy lindo. 4 de noviembre del 78, Núñez Jiménez en la plaza Atuey de Baracoa. 20.000 baracuesos, baracuanos oprimados, con la satisfacción y la alegría que se nos había declarado nuestra ciudad como monumento nacional. Él me conocía de mis andanzas espeleológicas y me dice, se creaba el Ministerio de Cultura 2 años, se creaban las delegaciones de monumentos, y me dice, me pasa la mano, me dice, Harman, ahí viene un reto para ti. Yo sé que tú amas esta tierra porque desde pequeño, de adolescente, siempre había una comunicación con él relacionada con mi tierra. Dice, avatares, contienda, lucha, constante y constante. No es fácil, vivimos en situaciones y circunstancias que el país no lo puede dar todo. Y así escribimos ese pensamiento, y hoy lo recuerdo en su 90 aniversario, escribimos ese pensamiento y siempre lo hemos llevado. Y lo más importante, yo creo, que hay en Baracoa, es que nuestro pueblo ama, siente orgullo por nuestra casa vernácula, por nuestras casas de madera, por la techumbre que tenemos. No tenemos las medios pilastras camagüeyanas o la casa trinitaria señorial, pero tenemos una forma, una manera, una personalidad propia que la doctora Alicia García ha llamado el criollo baracuano. Y ahí viene toda la labor de aunar voluntades, amores, pero partiendo de ese orgullo tan grande que siente el baracueso por su tierra. Han pasado años y hemos tenido contratiempos de la naturaleza. El aire nos golpeó duramente. Duro. Anteriormente el mar de Leva, el 19 y 20 de marzo del mismo año. Cientos de casas, unas parciales, otras de techumbre, otras totalmente destruidas. Una evaluación que había que hacer con estas dificultades objetivas en medio de la situación que nuestro país vive. Pero creo que nuestras autoridades, o sea, ¿cuál es el método? La autoridad es nuestra sensibilizada con el pueblo, mancomunada con ese espíritu de tratar de ir haciendo por nuestro patrimonio lo que las posibilidades nos permitan y nos han permitido. Es decir, que en estos momentos nuestro centro histórico, un centro histórico pequeño, 23 manzanas, 22 medio manzanas, una población realmente de unos 3.000 habitantes, 12 calles transversales, 2 calles principales, que tenemos, entre otras cosas, el privilegio que nuestra ciudad está en el mismo sitio que se fundó. O sea, es un privilegio que tenemos también como primado, tiene ¿no? También el privilegio de una naturaleza alrededor. El mar, que a veces se ofusca, pero que es un privilegio para los baracoesos, y también la montaña, la naturaleza. ¿Cómo han pasado estos años, el medio milenio? O sea, el centro histórico cubano hoy puede decir que tenemos ya el acueducto por gravedad, un proyecto del ALBA. O sea, del centro histórico se beneficia el 100%. Tenemos la fibra óptica dentro del centro histórico urbano. Tenemos, le decía a Joseito aquí, a nuestro querido Carpio, tenemos 4 cuadras ya soterradas dentro del centro histórico. Estamos enfrascados en una zona peatonal. Y como decía el doctor Eusebio, el 50% de las casas que alquilan en Baracoa, ellas por esfuerzo propio han tomado las decisiones con sus propios recursos, teniendo en cuenta algo que nosotros siempre hemos sido ahí constante y exigente: el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Es decir, no es transformar por transformar, hay que cumplir. No. Está el papel que ha jugado la oficina
de Sitios y Monumentos, el Consejo de Patrimonio en Baracoa, la unión con vivienda, la unión con planificación, las directivas y el cumplimiento de esas ordenanzas municipales. O sea, eso ha sido estricto, eso ha sido muy apretado entre todos los que de una u otra forma tenemos que velar y tenemos que proteger nuestro patrimonio. Pasa con los restaurantes privados, o sea, casi de 24 o 10 restaurantes que están en el centro histórico han asumido esa tarea. Aparte, también el Estado ha creado una serie de subvenciones que ha permitido a muchas de estas problemáticas ocasionadas por los efectos meteorológicos asumir en un caso la rehabilitación, en el otro la restauración o el mantenimiento. Hay que decir que tenemos muchos retos. O sea, Baracoa es un 80% es de techumbre, teja francesa, teja española. Baracoa es la Orinal del cielo, es el lugar que más llueve en Cuba, con un 2.400 milímetros al año. Eso es un reto que tenemos, porque tenemos problemáticas en la techumbre. Ya nos han donado una fábrica de tejas y que, bueno, estamos en las soluciones tecnológicas y de dinamismo para ponerla a funcionar y dar respuesta a la techumbre de toda nuestra población. Tenemos, por otra parte, algunos proyectos de colaboración como el Irene II, que hemos logrado, la Casa del Cacao, con cooperación española y cooperación belga. Abierta para los 500 años, otros establecimientos del centro histórico urbano, como un mercado, una cafetería, y hoy estamos asumiendo con ese proyecto internacional de Irene II, el Hotel Plaza, con un hotel que está en el mismo centro, en la misma Plaza Mayor de Baracoa. Porque la belleza de Baracoa también le da esa posibilidad de que el turismo sea una fuente de patrimonio de ingresos extraordinario. ¿No? Y hablamos, por ejemplo, las cadenas de la TRD, de las Panamericanas, los hoteles de gaviota dentro del centro histórico urbano. O sea, todo eso ha ido beneficiando. O sea, hemos tenido que unirnos a esas posibilidades, ya que no tenemos una oficina que la vamos a tener y que realmente es necesario, como decía el doctor, no puede ser la cosa intangible, solamente hay que tener los recursos para poder asumir los retos que tenemos. Baracoa tiene un alto nivel de salinidad, por ejemplo, y tenemos un 60% de casas en estado regular, y tenemos otro reto, hay que hacer el plan maestro, que no lo tenemos, aunque la oficina de Sitio y Monumento ha hecho una gran labor y estamos todos mancomunados, porque en Baracoa algo importante que nos ha permitido que no se produzca, como dice el doctor Mario Coyula, las casas esas kitsch, o otros dicen las casas reggaetoneras. No tenemos ninguna balaustrada donde aparezca una sirena, porque no lo permitimos. Y no lo permite uno, no lo permite la población que vela, que cuida, que protege su barrio, su comunidad. O sea, me parece que a pesar de... Eso es esencia, la participación popular es realmente el mejor ámbito para que eso... Bueno, y tenemos otro patrimonio, un patrimonio de comidas típicas que son únicas, especiales, y estamos orgullosos de eso. Abarca ese patrimonio natural, tenemos la mayor biodiversidad de Cuba y del Caribe, con un parque Humboldt, con especies como el almiquí, la polimita, el tetí, que le gusta mucho al doctor Eusebio, ¿verdad? Que es un pececillo que entra por la desembocadura de los ríos cuando la luz es menguante, una especificidad zoológica que es muy especial de nosotros. Ahora que hablas de Eusebio Harman, la experiencia esta de la red ahora se instituye, pero realmente ha habido una colaboración entre las oficinas del historiador y el conservador de las diferentes ciudades, de las villas históricas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Está la voluntad de nuestras autoridades, que haya estado en Joseito, que con los compañeros del gobierno hemos visitado a Joseito, hemos estado con Carpio, hemos ido allá a ver a don Irán, y nuestro querido Omar, que es nuestro vecino más cercano, ha sido un padrino constante. No decir de la oficina acá del patriarca, que ustedes saben que es el primer padrino nuestro. O sea que eso ha sido, como le demuestro, ¿no? Es voluntad de nuestras autoridades. Este es el más original, como te de nuestros historiadores. Este es el más original, y además no te ha dicho que me llevó en bote. Nos conocimos prácticamente en bote por el TOA, cuando él iba llevando los cuadros de la famosa colección donada por Alejo Carpentier. Él iba llevándola por el río arriba, en un río vivo, lleno de balsas que venían con plátanos, con cayucas, y él iba bajando y explicándole, y lo más maravilloso de todo es cómo la gente lo entendía, y ahora entiendes por qué. Él es
Él es una fuerza de la naturaleza. Él no solo es el historiador de Baracoa, sino el personaje más pintoresco de Baracoa. Fíjate toda la armonía de su sentido político, sus relaciones con las instituciones, el tributo necesario a los que hacen y a los que él quiere que hagan, el apoyo de las autoridades, pero lo más importante, el pueblo de Baracoa, que ha visto levantarse, por ejemplo, su catedral, que ha sido una obra tremenda, y ha tocado un temita ahí especial, que es el de la comida. Él sabe que no puede pisar la frontera de La Habana Vieja sin traerme cucuruchos de Baracoa, a pesar de que por ciertas razones de salud no estoy privado de comerlo ahora, pero el tetino. Bueno, hablaba que tenemos la zona peatonal, empezamos hace un año a hacer la zona peatonal. Hace un año se está trabajando. Estamos adoquinando porque hasta el 1924, según parecen las actas consistoriales, Baracoa, su centro, su plaza, estaba adoquinada. Eso es una labor que estamos haciendo de acuerdo a las posibilidades económicas de nuestra provincia y de nuestro municipio. Estamos en una provincia y un municipio que no tiene una respuesta de grandes fábricas, con grandes respuestas desde el punto de vista de otras producciones industriales. Pero está la gran voluntad. Hay una gran voluntad, eso le iba a decir. La gran voluntad de las autoridades del partido, del gobierno, de la provincia y el municipio, mancomunadamente. Pero hay la voluntad más importante de cuidar y proteger nuestro patrimonio. Es nuestro pueblo. O sea, nuestro pueblo. Yo vivo caminando la ciudad. ¿Cómo eso lo aprovechan, Harman, en la propia, por ejemplo, educación de los muchachos, de los niños en las escuelas? ¿Cómo esa historia de Baracoa ustedes propician que llegue hasta los más pequeños? Bueno, nosotros, aparte, mi función es director del Matallén hace 33 años, ¿no? Creo que soy el segundo después del patriarca como historiador conservado y mantenido en la historia de los museos de Cuba. Nosotros, lo primero que hicimos cuando empezamos a trabajar en el museo es ver el museo no como vitrinas gélidas para visitar, sino un museo activo en la comunidad. Es ahí la experiencia de los cuadros, ahí la experiencia de llevar las piezas a las diferentes comunidades rurales, pero es ahí también unir a esos niños y jóvenes para que aprendan de su historia, de su pasado, de su cultura, de sus tradiciones. Durante 35 años hemos hecho cursos de historia de la localidad y terminamos con un evento de investigación donde aportan los niños, donde está el padre, el tío, la madre, el cederista, el internacionalista. Eso ha sido esencial. Yo creo que por eso Baracoa, todo lo que me están escuchando en mi ciudad saben que es así, ama a su Baracoa, ama su historia. No podemos prescindir que la región histórica ahí desembarca Martí, Maceo, Máximo Gómez, Sánchez Echeverría, Calixto García el Holguinero. O sea, es un lugar de historia por las mejores causas. Contra el colonialismo español y después en la última guerra de liberación donde toda la población, los obreros, todo el mundo se unió a esta sociedad actual muy bella. Creo que el 27 de diciembre de 1958, siempre lo digo, por primera vez Baracoa sonrió en la historia. Antes, depauperada por una maldición de un famoso personaje que se llamó el Pelú, fue el ejemplo de la Cenicienta de Oriente, como se le llamaba. El analfabetismo, la situación del campesinado, la situación crítica de los obreros y de ese patrimonio destruido, que hoy toda la población que me está escuchando sabe que ya hemos logrado poco a poco, sin tener oficina. Ahora realmente es una satisfacción. Yo decía en el último evento de vías patrimoniales que me pusieron a hablar, decía en nombre de Remedio, en nombre de Santi Espíritu, en nombre de Bayamo, decía, bueno, siempre esperar y confiar, porque la sociedad nuestra sociedad actual nos enseñó eso, esperar y confiar. Y hoy, con alegría, en nombre de todos ellos digo eso, hemos logrado en esta red que es necesaria, es imprescindible, porque son nuevos tiempos, y nuevos tiempos no podemos solamente hacer con sueños, hay que hacer con financiamientos, con proyectos. Creo que eso no podía dejar de decirlo en nombre de mis compañeros que me están escuchando, allá, Udín, Villoch, Reinaldo, y nuestro querido, la gente todas que de una u otra forma, antes de venir para acá hablé con ellos, digo, no dejes de expresar esto. O sea, eso es la confianza que tenemos en esta sociedad, luchadora eterna, contra ese gigante de 7 leguas que no ha podido con nosotros ni podrá, y seguiremos en este camino, poniendo un pedazo de amor, porque creo que toda obra, si no hay amor, no es posible.
Eso es yo creo lo que sustenta también a Baracoa, ese amor, como usted decía, los baracoesos por su ciudad. Y si van a tener oficinas es precisamente porque han logrado con el empeño que no muera esa idea de que hay que restaurar, de que hay que conservar y de que hay que seguir poniendo bonita a Baracoa, que es una de las ciudades más hermosas de este país. No solo la primada en cuanto a su surgimiento, sino también del primor que tiene Baracoa. Pero yo quisiera decir como algo, ciudad. esto no es una apología, esto no es una exégesis. A una persona que se ha convertido en alguien muy querido por nuestro país, a una persona que nos estimula, a una persona que nos ha incentivado a continuar pese a todos los vientos y mareas. Es nuestro querido patriarca. Le doy en nombre de Baracoa, en nombre de todas las primeras vías, el amor del corazón del pueblo de Cuba. Eusebio, que siempre, por supuesto, ha tenido Baracoa en su corazón, y también a todas las ciudades patrimoniales de nuestro país, y especialmente también allí, como él decía, Santiago de Cuba, que tiene esa gran virtud de ser una hermosa ciudad, de tener a un pueblo heroico y que además está hoy levantándose por sobre la dura huella que le dejó allí la naturaleza a Santiago de Cuba. El patrimonio de Santiago restaurándose, conservándose para las futuras generaciones. Reconocida como ciudad histórica, Santiago de Cuba atesora un extraordinario patrimonio material y espiritual. Los santiagueros preservamos con orgullo y responsabilidad dos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad: el complejo defensivo Castillo San Pedro de la Roca, los cafetales de la Isabelica y una expresión del patrimonio intangible, la tumba francesa La Caridad de Oriente. Tales legados perduran gracias a una política de conservación. La ciudad histórica de Santiago tiene un plan integral de rehabilitación que lo lleva adelante el plan maestro de la ciudad y que está vinculado con la conservación de sus 22 áreas monumentales fundamentales y todo el caserío que, digamos, es lo que hace la imagen urbana que hoy tenemos de Santiago. Camino al medio milenio, la ciudad se vio prácticamente devastada por la furia del huracán Sandy en octubre del 2012. Veníamos trabajando por el 500 aniversario de la ciudad con mucho ímpetu y ese fue un golpe muy fuerte. Sin embargo, ya caminamos por la ciudad y aun cuando hay señas evidentes todavía del paso de Sandy, la ciudad se recupera. Hay un esfuerzo extraordinario, hay un sentido de responsabilidad ante el patrimonio que se tiene. Hoy la ciudad comienza a mostrar una imagen renovada. Hay que decir, por ejemplo, en este año estamos sometiendo a un área extraordinaria, que es el área monumental 26 de julio, a una rehabilitación integral donde existen 19 edificios, 4 de ellos declarados monumentos nacionales y donde están integrados más de 20 organismos distintos a ese proceso de conservación. Dentro de ello podemos hablar de lugares tan importantes como es el cuartel Moncada, que es un símbolo de la historia nacional, pero también podemos hablar del Palacio de Justicia o del otrora Hospital Saturnino Lora, hoy convertido en Parque Biblioteca Abel Santa María, que son lugares emblemáticos de la historia santiaguera. La séptima villa guarda también singularidades en su patrimonio intangible. Estamos hablando de la trova, estamos hablando del son, estamos hablando del pregón, estamos hablando de la música coral, estamos hablando de las artes plásticas. Así es Santiago de Cuba, mestiza, diversa, multicultural, ciudad viva que conserva su memoria y se proyecta al futuro. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Camagüey acaba de salir de su San Juan, de su fiesta tradicional, y se apresta a celebrar el 2 de febrero del 2014 los 500 años de fundada esa bella ciudad de nuestro país. ¿Cómo se renueva Camagüey en su esplendor patrimonial? ¿Cómo se trabaja allí por conservar para las actuales y futuras generaciones ese patrimonio? De eso hablamos ahora con su historiador José Rodríguez Barrera. Joséito, ¿qué hablar de Camagüey? ¿Qué decir del trabajo que se está haciendo en la restauración de la ciudad, del entorno patrimonial, y cómo esperan los camagüeyanos esos 500 años de fundado?
Bueno, muy buenas tardes. El San Juan no ha terminado. Termina el día 29 y en esta oportunidad se extiende hasta el 30, como digno reconocimiento al esfuerzo que hoy se hace en la provincia y constituye precisamente el San Juan y lo que se hace hoy por el San Juan, por muchas personas, tratando de que esa festividad de las más importantes y más antiguas que se hace en el país, pues que vuelva a retomar la rienda de la comunidad, que ese festejo sea motivo de satisfacción de toda la población y con mucha satisfacción vemos como lo que ha sucedido hasta ayer pues viene cumpliendo esas expectativas. Yo quisiera apuntar a lo que se ha dicho antes de empezar a hablar de Camagüey, que estamos hablando de una experiencia cubana en la restauración. Estamos hablando de una aportación de un país con carencias económicas, donde en oportunidades es muy difícil discernir dónde se ponen los recursos y sin una voluntad política, sin personas que lo hagan con pasión, con amor, porque esto no se hace de la nada, se hace con personas como Harman, que habla con ese apasionamiento como lo hace, o sea, es posible de esta manera. En Camagüey, ¿qué se ha estado haciendo durante muchos años? O sea, los esfuerzos en la restauración en Camagüey no datan con el surgimiento de la oficina. O sea, hay muchas personas como la doctora Lourdes Gómez, como el antiguo equipo técnico de patrimonio, que vienen haciéndolo con ahínco, con aquella brigada incipiente de restauración del sectorial municipal de cultura. Un mensaje desde aquí a su jefe, Castañeda, que la salud hoy nos lo acompaña. Restauraron la casa natal de Ignacio Aramonte y Loinás, los potreros de Jimaguayú. O sea que venimos a completar un legado y dentro de las cosas que tenemos en cuenta, dentro de esas premisas imprescindibles para el trabajo de la oficina en Camagüey como en el resto de las ciudades históricas cubanas, es el reto que tenemos antes nosotros como institución, como ciudadanos de este país, como citadinos, el de acompañar, el de guiar, el de coordinar y concertar, trabajar en una ciudad histórica, un legado importantísimo de una aportación mayúscula a la configuración de la propia nación cubana, tierra que fue y es motivo de transformaciones importantes en lo cultural, en lo político, con figuras que aportaron decisivamente a la historia de este país. Tenemos la responsabilidad en Camagüey, las generaciones que hoy confluimos en la preservación del patrimonio cultural de esta ciudad, de mantener aquellos valores que le dan el valor universal excepcional, aparte de su centro histórico declarado primero Monumento Nacional desde 1980 y después del 2008 en la lista, incluido en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, que hace que esa responsabilidad pues traspase la frontera de la ciudad, incluso de la nación. Recordábamos hoy que precisamente aquí en la mesa redonda dábamos la noticia aquel día que se conocía que Camagüey había sido declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Me acaban de entregar la grabación, por suerte, que la vamos a usar el día 7 de julio en el mismo lugar donde el pueblo salió a festejar aquella. Y creo que es importante señalar que esto no se ha asumido como un eslogan de que se vive en una ciudad que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, que todos sabemos lo que eso significa, sino se ha asumido por el pueblo con una altísima responsabilidad y con un altísimo compromiso. Lo otro es que se viene trabajando en Camagüey a partir de darle continuidad a aquellos estudios que hicieron esas personas, aquellos oficios que se rescataron desde aquel entonces, en la creación de una base conceptual, teórica, atendiendo las características, la idiosincrasia del camagüeyano, atendiendo las peculiaridades de la ciudad de Camagüey, atendiendo esa trama tan enrevesada que puede parecer un plato roto. O sea que cada ciudad, cada generación, cada grupo humano que vive en esos conglomerados urbanos tiene sus características. Yo creo que no es posible tener en cuenta las especificaciones de cada lugar, aunque todos somos cubanos. Cada ciudad tiene su festejo, cada ciudad tiene la manera incluso de mirar al futuro y el compromiso. Si es Camagüey, una ciudad donde el juicio popular, el juicio crítico de la población es muy agudo, no se permite o no se nos permite en Camagüey hacer cosas que no estén a la altura de la ciudad. Hay un eterno compromiso que viene de generaciones anteriores. Tenemos la satisfacción de manejar una ciudad y nuestro modelo de gestión se ajusta a esos requerimientos que los que llegaron, los que fundaron antes, nuestros abuelos, nuestros padres, pues nos entregaron en condiciones, no fuimos lo que hicimos, tenemos la responsabilidad de transmitir
y sin apología ninguna, creo que es lo que caracteriza el proceso. Lo otro se ha hablado, no es ninguna aportación en la mesa. En los procesos de concertación, lo que está pasando lo que pasó en Baracoa, narrado por su historiador, lo que pasa en Santiago, viendo a Omar, sin concertación, bajo la guía, bajo el protagonismo de las direcciones del partido, del gobierno. En Camagüey no fuese posible hacer lo que hoy se está haciendo y que se viene materializando, si bien en la preservación de ese legado cultural e histórico, aparejadamente eso tiene una consecuencia que es la mejoría en la calidad de vida de la gente. Yo pude apreciar, Joséito, gracias a la gentileza de Eusebio, el libro del Plan Maestro de Camagüey. Una cosa fabulosa lo que se ha hecho. Eso también es resultado de ese esfuerzo, que no es solo, pudiéramos decir, la cosa material que se ve, lo bonito que están las plazas, esas calles estrechas de Camagüey, sino también el trabajo científico que hay detrás de todo eso. No es posible manejar una ciudad tan vulnerable, con tecnologías constructivas tan vulnerables, una ciudad que enfrenta los desafíos de la modernidad, una ciudad como el resto, es una regularidad en las ciudades históricas cubanas del interior, donde esa ciudad sigue siendo la ciudad, sigue soportando los embates de la vida de hoy, con las carencias de hoy, donde se enfrentan las personas, los principales decisores, a disyuntivas importantes, o dar vida, o dar comida, o sostener determinado programa, y sin embargo esa voluntad prevalece por encima de las cosas, pero cuando hablamos de restauración estamos hablando sencillamente de mantener los rasgos que nos caracterizan como cubanos, como baracueso, como trinitario, como cienfueguero, como santiaguero, como camagüeyano, como habanero, a pesar de las cosas que se dicen, y en este sentido es lo que se viene haciendo. Y un detalle importantísimo, que creo que también aquí se ha dicho, lo que se ha hecho es nada, es empezar, porque la mirada sencillamente se pierde en el infinito. O sea, y en el caso de la restauración, en el caso de la preservación de la memoria, necesariamente siempre hay que volver. Y no solo a restaurar o a mantener el edificio, que hay acciones incluso que se premian a nivel nacional por los esfuerzos que se hacen sino como necesidad, porque vamos entregando esas ciudades y nos las vamos legando de generación en generación, y es imprescindible que ese legado, que esa conciencia y la mano en el corazón, como decía el doctor, la gente lo aprenda a hacer. Esta nueva dinámica económica de la que se hablaba, con la aparición de nuevos actores como los trabajadores por cuenta propia, las posibilidades incluso de cooperativas no agropecuarias, también impactan en el caso de Camagüey en la preservación por supuesto, de la ciudad. Hay un reglamento, hay un acuerdo del Consejo de la Administración del municipio, hay un monitoreo constante a esa necesidad imperiosa del país de abrir las fuerzas productivas para resolver problemas que se conocen, y hay que mirar este fenómeno, y lo que le hemos dicho a las personas es que, a instituciones estatales también, que cuando se pierde una platabanda, cuando se pierde la configuración de una fachada, cuando se pierde un techo de armadura, sencillamente le estamos también quitando valores económicos a ese centro histórico. Y eso se puede revertir en sentido negativo. ¿Qué vendrá a ver el turista si nos proclamamos como patrimonio cultural de la humanidad, monumento nacional, o sencillamente una ciudad de importancia en el país, si esos valores poco a poco se le van retirando a esos centros históricos o a esos sitios de importancia natural en el país? Y eso forma parte del trabajo tan importante como la restauración de los edificios, que es importante porque sencillamente mantiene y sostiene la memoria física, como el documento, como el resto de las cosas, como la labor anónima de muchísima gente, a veces adquiriendo enfermedades profesionales en un archivo, en un museo. O sea que es un trabajo gigante de todos los días, y donde, insisto, siempre hay que volver. ¿Qué sucede hoy o qué viene sucediendo hace unos años ya con el programa Ciudad 500 en la ciudad de Camagüey? El doctor mencionaba algunas de las acciones que se han hecho, como fue el paseo peatonal, una obra gigante de casi de 9 millones de pesos, donde la misión fue coordinar, pero donde se concertó el esfuerzo, está en el plan. Es las llamadas acciones que hacemos sobre el Triángulo de Oro, es una zona por excelencia comercial, y que antigua calle de los mercaderes, y se han ido consiguiendo cosas, algunas de ellas muy premiadas, como la Casa de la Diversidad. Pero ¿qué ha sucedido en el Camagüey de hoy? Y retomo sus palabras, quizás él no se acuerde de eso,
y ponía lo que sucedía en Camagüey es cuando cae una gota de agua y van saliendo circunferencias de adentro hacia afuera. Y lo que se hace en Camagüey hoy abarca todas las esferas de la vida, mejora las condiciones de los camagüeyanos de hoy, incluso cuando se mejoran los hospitales de Camagüey, que se dan servicio a otras provincias aledañas, también estamos trabajando por todos los cubanos. Y se viene haciendo un esfuerzo importante dentro del programa Ciudad 500, que no solo es aquello, incluso algunas instituciones hospitalarias tienen también importancia histórica. Por ejemplo, el Hospital Amalia Simón, en el cual se trabaja hoy, fue el primer hospital inaugurado por el comandante en jefe a inicios de la Revolución. Y esas cosas pues vienen a tratar de sumar a la población en los esfuerzos que se hacen en la provincia por el 500 aniversario. Hay toda una programación también cultural liderada por las autoridades de cultura en la provincia, ya preparando lo que va a suceder. Y hablamos de la posibilidad de la mesa en Camagüey, ese es un ejemplo. Se rescatan instituciones importantísimas como es el Museo Provincial, antiguo cuartel de caballería, nuestro mejor exponente de arquitectura ecléctica de la ciudad, donde hoy se construye un centro de eventos, un eje importante y tratando de precisamente ir mejorando las condiciones de nuestras redes técnicas y también, ¿por qué no?, mejorar la imagen urbana de la ciudad. Se trabaja en la calle Ignacio Aramonte. En fin, hay un grupo de cosas que vienen a complementar lo que dice el plan parcial y de manejo, que es nuestra prioridad, haciendo cumplir precisamente las regulaciones que usted hacía mención ahorita. No se han presentado todavía en la provincia, se presentarán y se entregarán a cada funcionario, a cada directivo, a cada actor, irán a las bibliotecas, a las universidades, a las facultades de construcciones, porque es un instrumento de trabajo y eso tiene que transmitirse de generación en generación. Y si nos preguntas, y me atrevería a hablar a nombre de muchos camagüeyanos, ¿qué aspiramos con el 500 aniversario? ¿Cómo queremos ser el 2 de febrero del 14? Pudiéramos resumirlo en 3 cosas. Lo primero es que aspira Camagüey a seguir siendo una joya del patrimonio cultural de la nación cubana, una joya para Centroamérica, una joya para el Caribe. Es vivir ese 500 aniversario como un privilegio, como ya lo tuvieron los baracuesos. Es una oportunidad de hacer cosas, es una oportunidad de alcanzar la prosperidad de la cual se habla. No siempre prosperidad es sinónimo de comida, de mejoría de condiciones materiales, sino que el cubano ha vivido precisamente y hemos resistido porque hemos tenido valores que cuidar, porque hemos tenido una historia que cuidar, porque hemos tenido una historia de la cual tomar muchísimos ejemplos, y eso es importante. O sea que eso sería lo primero que me atrevería a nombre de todos los camagüeyanos decir. Lo otro, que pretendemos que esa ciudad siga siendo mágica. Hay ambientes porque la doctora Alicia García, por segunda ocasión se menciona aquí, cual aprecio mucho su labor profesional, bautizó a la ciudad de Camagüey como la ciudad infinita. Y es que la ciudad se descubre todos los días, y es la ciudad de Camagüey, nos enseña cosas todos los días. Es la ciudad de Camagüey que nos da motivo todos los días para luchar, para seguir adelante, para a veces olvidar cosas y seguir, y eso nos empuja a los camagüeyanos de hoy, muchísimo, a la inmensa mayoría de los camagüeyanos de hoy, a luchar por ella. Tiene que llegar Camagüey a ese aniversario con esa magia que inspiró a Nicolás Guillén y escribió la elegía a las calles camagüeyanas. Si leemos la elegía, sabemos perfectamente lo que estoy diciendo. Y por último, que vivir en la cuna de Ignacio Aramonte es un reto importantísimo. Somos de los ciudadanos cubanos que nos llaman por un gentilicio y es agramontino. Eso es un reto importantísimo. Es como estar atento a la clarinada del trompeta de la caballería Ignacio Aramonte, cuando llama al combate, y es lo que se está haciendo hoy. O sea, llamar al combate y oír y remontarnos al 11 de mayo de 1973 en la plaza de San Juan de Dios, cuando Fidel llamó a los camagüeyanos precisamente a la carga contra el subdesarrollo y a la carga por constituir a Camagüey en un ejemplo de la construcción del socialismo. Y ahora, con lo que se hace hoy en el país, después del Congreso, creo que tenemos una excelente oportunidad
para cumplir con estas tres cosas. Si llegamos los camagüeyanos, a nombre de todos los cubanos y de la red de oficinas, esa sería la mejor aportación que pudiéramos hacer nosotros de las posiciones, y aprovechando la oportunidad que hoy tenemos y terminar por donde empecé, contribuir de manera importante a esa experiencia cubana que se sistematiza hoy con la creación de la red de oficinas del conservador e historiadores de la República de Cuba. Estoy seguro que los camagüeyanos estarán trabajando duro de aquí hasta febrero para celebrar en Granada, la ciudad, esos 500 años, como también lo están haciendo los bayamenses, que en noviembre de este año estarán celebrando el medio siglo de vida de esa villa. Aquí se yergue la otrora villa de San Salvador de Bayamo. En estas calles anida el sentimiento patrio que nos legaran hombres y mujeres de la vanguardia filosófica independentista cubana. En cada esquina bayamesa late el sano orgullo de habitar un territorio con 500 años de fundado, al tiempo que centenares de espacios e inmuebles marcan momentos trascendentales de la historia cubana. Tal es el caso de la plaza donde se escribiera y entonara por vez primera nuestro himno nacional, y los hogares natales de aquellos que guiaran los inicios de la gesta libertaria en la mayor de las Antillas. De ahí que el patrimonio material e inmaterial bayamés atesore cerca de 1,5 centenares de sitios declarados monumentos. Hoy tenemos en nuestra ciudad 5 monumentos nacionales, además de 31 inmuebles de grado de protección 1, que tienen una riqueza histórica e arquitectónica. Y tenemos entre ellos como la casa de Carlos Manuel de Céspedes, padre de nuestra patria cubana. Bayamo es hoy ciudad ecléctica. Aquí confluyen en total armonía los más diversos estilos arquitectónicos, entre ellos inmuebles con grado 1 de conservación. En estos últimos tiempos, las acciones principales que se han ejecutado en la conservación y mantenimiento de los inmuebles de grado de protección 1 y de los monumentos nacionales, que entre ellos tenemos los más significativos, que es la casa, como mencionaba anteriormente, del padre de la patria, y el Museo Ñico López. Conservar la añeja villa, embellecerla en honor a su cumpleaños 500, legar a la posteridad una parte vital de nuestros orígenes y esencias. Esos deben ser los pasos que guíen al trabajo patrimonial granmense y cubano en los tiempos por venir. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. Bueno, y Trinidad también se dirige a su medio siglo de vida, medio milenio de vida, realmente 500 años de vida, el próximo 2014. ¿Cómo trabajan los espirituanos por reforzar esa imagen de belleza que tiene Trinidad, y sobre todo también cómo se trabaja por preservar el Valle de los Ingenios? Sobre eso quisiera hablar con el conservador de Trinidad, el máster en ciencias Norberto Carpio Calzada. Carpio, ¿cómo está el trabajo en Trinidad en la conservación de la belleza de esa localidad cubana y el Valle de los Ingenios, que también es uno de los grandes patrimonios que tiene Santi Espíritu? ¿En qué situación se encuentra? Sí, en el caso de nuestra ciudad, el Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1988, el centro histórico junto al Valle de los Ingenios, hay que decir que desde la creación de la oficina del conservador, que ya estuvo antecedida por un grupo de especialistas, expertos, investigadores, que durante años laboraron para lograr este propósito de la declaratoria. El municipio, el territorio en general, ha trabajado con todas las instituciones para lograr un proyecto de más de 700 acciones constructivas con un impacto en la población en esferas como la salud, la educación, la gastronomía, el comercio, la cultura, en edificios de valor patrimonial, incluso algunos sugeridos por visitas que nos realizara el estimado Eusebio a nuestro territorio, y que en todas se trabaja de forma mancomunada para llegar a este aniversario, a este medio milenio, con la ciudad más embellecida, más conservada, y que la población además logre esa cultura de la conservación, del cuidado, que realmente tanto se necesita, y mucho más en estos momentos cuando afrontamos el reto del surgimiento de nuevas modalidades de trabajo
por cuenta propia y que lógicamente todo podemos y debemos hacerlo, pero de forma armónica, que no afectemos, que no dañemos nuestro patrimonio universal. Eso es parte un poco de la propia cultura trinitaria, esta presencia de esa actividad individual también en la economía, y ustedes se han aprovechado realmente esa posibilidad, Carpio. Sí, de forma general, las personas que participan en estas actividades son cuidadosas, son respetuosas con las ordenanzas existentes en el cuidado y conservación de la institución. Incluso muchos de ellos, una buena parte de los recursos que los invierten en estas actividades y de forma logrando resultados significativos, hasta premiarse a nivel nacional por las comisiones y las instituciones establecidas con estos fines. Y se logra realmente una participación ciudadana en este sentido. Hay elementos que todavía, por supuesto, al ser un sector emergente, muy rápido, el crecimiento, pues por supuesto, siempre requiere de la asesoría, de la fusión de todos los organismos en las respuestas ágiles, rápidas, para que marche con el dinamismo que requiere una actividad de este tipo, porque es una familia, es una persona que necesita de esta acción emergente. En el caso de Trinidad, además, a la par del trabajo de conservación de esa belleza patrimonial que tiene, está el reto de inversiones necesarias para el normal funcionamiento de la ciudad. Estoy pensando, por ejemplo, en el acueducto, que es una de las cosas fundamentales que Trinidad necesita en estos tiempos. Sí, hay que decir que se ha estado trabajando, esto es una de las necesidades del territorio y que va muy acompañada al propio desarrollo económico del territorio. Ya se ha concluido la primera parte de las acciones en la Santiago Escobar, una acometida que le facilita a la ciudad una acción de alrededor de 100 litros más por segundo, que es importante para el desarrollo. Unido, por supuesto, que el propio desarrollo económico del territorio en la parte del turismo, el incremento de la habitacional del turismo, pues requiere de estas acciones, y las propias necesidades de la población, que también con el incremento de las actividades por cuenta propia, que necesariamente se requiere de este líquido imprescindible. En el caso del Valle de los Ingenios, que es una de las cosas patrimoniales más hermosas, más simbólicas que tiene Santi Espíritu y que tiene también Trinidad, hubo un momento en que hubo cierta dejadez quizás en la preservación de ese lugar. ¿En qué situación está hoy el Valle de los Ingenios? Sí, hoy el Valle de los Ingenios se ha logrado integrar un programa de desarrollo abarcador que tiene en cuenta como principio la conservación del patrimonio, pero también el desarrollo económico, social, con el impacto necesario en la población. Y va, un lugar que también es patrimonio de la humanidad. Por supuesto, junto al centro histórico, y que va desde la restauración de las casas haciendas. Contamos con 13 casas haciendas, ya hoy se logró rescatar la hacienda Guaymaro, el sitio San Isidro como ruina arqueológica, pero también el caserío de Barracones de Esclavos, un sitio tan importante que en medio de todas las limitaciones el Estado incluso ha aportado financiamiento para esta actividad. También en La Caña como paisaje cultural, el Central Feneta, como exponente museográfico, y se trabaja de forma general en las redes, en la infraestructura técnica. Tener presente que la ciudad de Trinidad es una ciudad que ya requiere de otras opciones, otros circuitos para el turismo por la fragilidad que ya tenemos en nuestro centro histórico, y que cada vez crece el número de visitantes, y que en estos momentos ya tenemos que buscar opciones para seguir asimilando todas las personas que nos deseen visitar, pero que no dañemos lo que ya hemos logrado. El hecho de ser una pequeña ciudad, pero con mucha fama ya como belleza natural y como patrimonio, lleva a que muchos turistas que visitan Cuba quieren ir a Trinidad, y ahí está uno de los grandes peligros para la región, como usted decía, una de las tareas que la Oficina del Conservador junto con las instituciones de la ciudad de Trinidad tienen que enfrentar. Es así, y por eso se trabaja en este programa que se ha
diseñado y que se chequea sistemáticamente, y que esto ha permitido rescatar edificios de un valor patrimonial significativo, como es el caso del Palacio Iznaga, símbolo de nuestro centro histórico. Ya hoy se trabaja en él para el rescate como un hotel, una instalación hotelera, pero así lo hacemos en Casafría, como centro de interpretación de la ciudad. Ya contaremos muy pronto con la maqueta de la ciudad. Así trabajamos en Malibrán para el rescate como centro de documentación, donde se podrá archivar toda la obra de múltiples investigadores, expertos en este lugar, y que estará al servicio de la población, de los estudiantes y de todas las personas amantes del patrimonio, de la cultura en general, que deseen visitarlo y, por supuesto, aprovechar todo lo que allí se va a guardar. Bueno, pues muchísimos éxitos, Norberto, en ese empeño, y muchas felicidades a los trinitarios en este camino hacia el medio milenio, hacia los 500 años de vida de su linda ciudad. Gracias a ustedes por esta oportunidad que tenemos de estar aquí, y esperamos que nuestra ciudad en este advenimiento del 500 aniversario se mantenga cada vez más conservada y protegida de todos. Gracias. Y como decíamos en el inicio de nuestra mesa redonda, La Habana Vieja siempre se renueva, y instituciones insignes de este lugar de Cuba pues están adquiriendo una nueva tonalidad, una nueva vista, se renuevan y algunas se recuperan también para nuestra población. El Capitolio Nacional, el Teatro Martí y la Avenida del Puerto renuevan su rostro y renacen a la vida en La Habana Vieja. La Dirección de Comunicación de la Oficina del Historiador nos ha facilitado para la mesa redonda este reporte. Uno de los proyectos más ambiciosos en el entorno de la restauración del centro histórico habanero es sin dudas la reanimación de la Avenida del Puerto, desde el Muelle de Caballería hasta el Centro Cultural Almacenes San José. Se nos revela hoy una de las maravillas de la ingeniería civil cubana, la cámara de rejas del alcantarillado capitalino, y pronto el antiguo Muelle del Tabaco y la Madera, un tesoro del patrimonio industrial de Cuba en las inmediaciones de la Alameda de Paula, estrenará sus nuevas funciones culturales y comerciales. Al propio tiempo coronarán la belleza de la despejada línea del litoral portuario los muelles flotantes con su mirada al mar. La rehabilitación del sistema de redes soterradas de electricidad, acueducto, gas y comunicaciones continúa concertando voluntades de muy diversas empresas e instituciones con el fin de elevar la calidad de los servicios necesarios para la población en un tramo citadino que se proyecta también desde lo antiguo hacia la contemporaneidad. Dos joyas arquitectónicas se unen a esta labor incesante en el corazón histórico de La Habana, el Capitolio Nacional y el Teatro Martí. Las labores de restauración del Capitolio incluyen las constructivas en todas las áreas del edificio y las piezas de su decoración interior. Las tareas de reconstrucción se iniciaron a fines del pasado año y entraron en una etapa decisiva este marzo con la colocación del andamiaje exterior para rehabilitar la vistosa cúpula. El emblemático Teatro Martí reabrirá sus puertas próximamente después de un exhaustivo proceso de rehabilitación. Sigue siendo su reconstrucción una labor muy compleja en un inmueble con grado de protección 1 por sus valores históricos y arquitectónicos de estilo neoclásico del siglo XIX, al que deben adecuarse tecnologías teatrales del XXI. En estos momentos se trabaja en los acabados y la obra civil para iniciar las instalaciones tecnológicas. Devolver el esplendor a la ciudad, preservando sus valores históricos y culturales con un alto compromiso social, es empeño permanente de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana en el afán por legar a las futuras generaciones el patrimonio que nos identifica y distingue como nación. Bueno, hubo quienes creyeron que nunca tendríamos el Teatro Martí, y ahí está, y lo estaremos inaugurando, o lo estaremos volviendo a tener este año, y el Capitolio rejuvenecido y esas obras de la Avenida del Puerto que parecen cosas de otro mundo. ¿Cómo se ha logrado estas obras? ¿Cómo la Oficina del Historiador sigue contando con el apoyo de las instituciones del Estado? ¿Cuánto significa en inversión también todo esto que está haciendo? La Oficina del Historiador es el Estado. Es al mismo tiempo la expresión de la voluntad política de la nación, y coincido en esto con lo que han expresado mis colegas, en la voluntad de un país por salvar lo suyo. No todo es color de rosa.
para llegar a un determinado grado de conciencia y de verdadera aprobación con el corazón, hace falta cultura. Y la cultura no es una abstracción, ni tampoco el privilegio de una élite. Más bien es el derecho de las vanguardias sociales. Las vanguardias sociales tienen que ser también las vanguardias de la cultura. Y en Cuba ha existido una excelente coincidencia entre la vanguardia política y la vanguardia cultural. Pero la aspiración a la belleza, la aspiración a ese aspecto de la justicia que muchas veces es soslayado, es tan necesaria como el pan. Y coincido en que hay que luchar por el pan y por la belleza. Es también el resultado de una organización, de la creación de una organización de trabajo que trasciende a todo el país. Por eso quería al comienzo de mis palabras, y ellos lo han expresado por mí, el sentimiento de justicia hasta el sistema institucional de la cultura, hacia los organismos del Estado, por ejemplo, en este empeño de las redes, es un trabajo de concertación que se ha realizado por la voluntad expresa del presidente, un trabajo que es chequeado diariamente y chequeado mensualmente, como todas estas grandes obras. En el día de hoy, por ejemplo, antes de la mesa, hemos estado en el chequeo del sistema de redes, del Capitolio, también del Gran Teatro de La Habana. Otra obra monumental. Una obra monumental, un empeño del Ministerio de Cultura, cuya custodia por el valor monumental del edificio y por su significado nos ha sido confiada. Es también el renacimiento de un símbolo de la nación como es el Capitolio. No podemos pedirle cuenta a la arquitectura de los que la hicieron o de para qué fueron útiles en un determinado momento, porque había que demolerlo todo, liquidarlo todo y comenzar siempre de nuevo. El Capitolio es un símbolo. Cada sala, cada espacio tiene un nombre de Cuba. Cada alegoría, cada relieve, cada signo es la ponderación de los valores imponderables que aún los que lo construyeron o los que determinaron su construcción perdieron en su momento como un valor esencial para sí mismo y para su gestión política. Pero la nación rescata el valor esencial y lleva allí el símbolo de la soberanía popular, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ya no es un secreto para nadie. Así como se dijo que siempre debía estar, donde quiera que se reuniese la Asamblea del Pueblo Cubano, la bandera de Céspedes, y rindo tributo a Bayamo y a lo que se ha realizado en Bayamo, a su historiador y a las instituciones culturales, junto a la bandera que es hoy la bandera de los cubanos. Entonces, la restauración del Capitolio es extremadamente compleja. Aquí están los arquitectos del Departamento de Arquitectura Patrimonial, aquí están los distintos actores de ese trabajo. Yo te diría que es un empeño tremendo a veces restaurar más que construir. Sí. Más que construir. Porque tenemos que restañar las lesiones que no son solamente la obra del tiempo, sino la obra de momentáneos olvidos, la obra de despistes en cuanto al uso correcto de los edificios para una determinada finalidad. En fin, que nadie tiene lo que no conserva. Por eso la oficina es la nación y representa la voluntad del Estado. Y en este momento, y así está escrito en los lineamientos del Congreso, el Estado tiene entre sus prioridades la salvación sistemática, constante, perseverante de esos valores. A pesar de que en el caso de la capital tiene que enfrentar una acumulación de problemas cuya seriedad no escapa a ninguna persona seria. Valga la redundancia. Entonces ahí se concerta el esfuerzo del gobierno de la ciudad, el esfuerzo de nuestro partido, el esfuerzo de la institución especializada y de todo lo que tienen que ver con esto. Una de las cosas que me parece más interesante de Eusebio es ese rescate de la Avenida del Puerto, que fue centro de vida de La Habana y que quizás por el hecho de que después tuvo el puerto de La Habana que convertirse en el gran puerto de Cuba, pues perdió muchas de esas instituciones y ahora se rescata y se le da vida nueva a esa Avenida del Puerto. Gracias a otra gran obra de la nación, que es la obra del Mariel. Lo que se está haciendo en el Mariel permite liberar al puerto de La Habana y convertirlo en lo que ha de ser. Un puerto de aguas cristalinas, un puerto donde todo lo monumental que lo rodea juegue una función social
y cultural, toda vez que a nosotros nos importa mucho y es una batalla del plan maestro y de nosotros, de la dirección del patrimonio cultural, de la oficina, de todos, es el concepto de la ciudad habitada. Nosotros, esto sería fácil si nos dieran la tarea de hacer un pueblito castellano y desde afuera pasear viendo una visión idílica. Esto es mucho más complejo. Aquí está el tema de la vivienda, aquí está el tema de la habitabilidad de esa vivienda. Está nuestro deber de construir también en esa dirección. Ahora, Capitolio y Avenida del Puerto constituyen el cierre de un anillo. Se viene trabajando en el Prado. El partido lleva en esto una tarea de peso fundamental y perseverante. Prácticamente en este momento en el Prado se restauran el Capitolio Nacional, cerca de allí el Teatro Martí, estamos hablando de Manzana, el Gran Teatro Manzana, la Manzana de Gómez, que ha comenzado a realizarse. ¿Será un gran hotel? Un gran hotel como una obra en la cual la oficina participa en apoyo de la iniciativa de Almés. Se trabaja en la sede de la institucional de la Alianza Francesa, en el Prado, la Casa del Libro, que está terminando nuestro precioso palacio neoclásico, en todas las farolas y luminarias, en todas las esculturas y monumentos. Si tú vas por el malecón en este momento, ves la restauración del monumento del mayor general Calixto García, Gloria de Holguín y de Cuba, sigues avanzando y ves las obras en todo lo que se refiere a las víctimas fatales del estallido del crucero acorazado Maine. Sigues adelante y ves la obra de restauración de los bronces del monumento al mayor general Antonio Maceo, y así continúas hasta el fondo de la Avenida del Puerto, cerrando ese anillo. Allá en lo alto de la colina estamos en las excavaciones arqueológicas y los trabajos en el Castillo Batarés. Exactamente. ¿Está restaurando esa zona? Sí, exactamente abajo se restaura, como hemos visto, ese conjunto impresionante de los muelles, también con el apoyo de los organismos, el Ministerio de Transporte y todas las entidades, el Grupo para el Cuidado y Conservación de la Bahía, todo el mundo, porque el tema del proyecto es unir voluntades y unir individualidades. La obra de la Cámara de Rejas, que es una obra de ingeniería monumental, piensa tú en un túnel cavado en la roca que bajo el lecho de la bahía de La Habana y sale a la playa del Chivo, a la salida de la avenida Monumental después del túnel de La Habana. Se convertirá en otra estela de luz en las noches de La Habana. De hecho ya suben allí, porque está previsto así para ver la obra de la Cámara de Rejas, que es una obra de cooperación internacional con Aguas de La Habana, Cuba Hidráulica, la Agencia Española de Cooperación, bajo un proyecto de la Dirección de Arquitectura Patrimonial. Pero al mismo tiempo sigues hacia el fondo y ves esa obra de limpieza de los muelles, demolición de los muelles, dragado del muelle para lanzar los muelles flotantes que ya están listos, esperando la conclusión del trabajo de las grúas para lanzarlos sobre el agua. Y por último, toda la reconstrucción de los grandes muelles de La Habana, históricos. Ya comenzamos por el primero de todos los muelles. Como sabe, está el muelle de San Francisco, el de los Vapores, el de Santa Clara, el de La Machina. Ya empezamos por el último y el próximo año se trabaja también, ya se está trabajando en las estructuras y en un trabajo que no se ve, que es importantísimo para la nueva estación de Regla de este lado de la Bahía de La Habana, que es otra caja de cristal con estructuras de acero. Una vez dije que el trabajo de las escuelas taller y nuestra experiencia en general tenía que convertirse en ciencia. El colegio universitario, que ahora enfrenta la primera graduación de sus alumnos, supone, como expresó en su momento Fidel cuando le presenté aquel proyecto, dijo que se enseñe en el colegio lo que no se enseña en ninguna parte. Hemos tratado que sea una verdadera escuela del patrimonio, de arquitectura, de paisaje, de lenguas, de cultura profunda, y que eso que está ocurriendo ahí es una proyección de todo eso. Ver las obras en el malecón. Ya se ve la obra en el malecón. Ya se ve la obra en el malecón. Se van levantando uno tras otro. Ahí sí es verdad que es contra viento y marea. Contra viento y marea. Y se va realizando. Pero además, están trabajando en varias ciudades al mismo tiempo. La Habana Vieja, que es un núcleo fundador, pero también en la Ciudad de los Saberes, que es la Universidad de La Habana. Allá estamos en la universidad. Este año se terminó el rectorado, la biblioteca,
la Facultad de Derecho. Estamos trabajando en la ciudad futura, la ciudad de los muertos, la necrópolis. Todos los grandes monumentos están siendo restaurados. Los que llegan al cementerio pueden ver ese despliegue dentro de la obra. Pero al mismo tiempo, como parte de ese trabajo, las rutas y andares este año, que se convierten en un viaje de miles y miles y miles, que no alcanzan los guías para explicar todo esto, ya podrán visitar las obras del Capitolio, ya podrán entrar por vez primera en los espacios donde se realiza ahora el importantísimo trabajo de adecuar las oficinas y espacios de la Asamblea Nacional y al mismo tiempo restaurar el esplendor de la historia de Cuba, porque ese edificio contendrá en su interior biblioteca, sus salas de museo, sus lugares donde está la maqueta del propio edificio, la tumba del Mampey desconocido. Yo creo que debemos estar esperanzados y luchar, como han dicho ellos. Yo quiero agradecer mucho, le agradezco mucho a la nación. Creo que hay 2 decretos leyes que son 2 lápidas para la historia del patrimonio mundial, el que firmó el jefe de la revolución en su momento y el decreto que contiene la firma de 2 presidentes, del presidente comandante en jefe y del presidente general de ejército Raúl Castro, en que se plantean en ambos documentos el destino y el proceder para preservar el patrimonio cultural. Y en este acuerdo de las redes de las ciudades se materializa también esa voluntad. Esa voluntad. No debemos apresurarnos, pero debemos trabajar como las hormigas, y lo hacemos, y transmitir ese sentimiento al interior del país, porque serán otras ciudades las que han de incorporarse. Hago un llamamiento muy particular a la muy bella y monumental ciudad de Remedios. Saludo los trabajos que se están realizando en la ciudad monumental de Santi Espíritu. Saludo los trabajos que se están realizando en la ciudad de Bayamo. Y saludo, como dije al principio, muy particularmente, lo que se hace en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba, cuna de tantas tradiciones. El pueblo ha correspondido con su destino histórico y ha hecho lo que debe hacer. Y en La Habana, que es la capital del Estado y el símbolo de la nación, hay mucho que hacer. Y tenemos que trabajar todos los organismos, todas las instituciones, todas las personas, todo el que tenga un menester público, tiene que saber que ahora o nunca es nuestra oportunidad. Pues me quedo para el final de esta mesa redonda con algo que usted decía, que la belleza es tan importante para la vida como el pan. Yo creo que esa es la motivación, el gran empeño que tiene esta red que ha sido creada de historiadores y conservadores de las ciudades patrimoniales de Cuba, toda una declaración de política de la revolución, de que el patrimonio de la nación es de todos y todos debemos conservarlo. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias a Eusebio, a Joseito, a Harman y también a Norberto y a los historiadores, a los conservadores de las ciudades patrimoniales y por supuesto que todos seamos protagonistas de esta gran obra, de este gran empeño por preservar el patrimonio de la nación. Me despido con nuestras imágenes del día que la dedicamos a otros que están luchando por empeños mejores para su país. Los estudiantes chilenos que están en las calles siguen reclamando por el derecho a la educación y una vida mejor de esa generación de actuales chilenos. Muy buenas noches.